La UPLA, en alianza académica con una institución muy importante como es el Tribunal Constitucional, que es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica número 26301. Entonces, en ese sentido, se desarrolla en la UPLA el conversatorio La Constitución del 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Para la inauguración de este evento, quiero invitar a nuestra primera autoridad universitaria a la respectiva inauguración y su mensaje al doctor Freddy Gutiérrez Martínez, rector de la Universidad Peruana Los Andes, y lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Tobías Molina Vallejo, decano del Colegio de Abogados de Junín. Doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor Luis Alberto Poma Lagos, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Distinguidas autoridades presentes, distinguidos docentes, señores jóvenes estudiantes presentes en este auditorio. Nuestra universidad se regocija por tener la presencia de tan distinguidos profesionales, en este caso básicamente de miembros del Tribunal Constitucional. Se regocija a sí mismo porque se van a tratar temas vinculados con la Constitución, el conversatorio sobre la Constitución de 1993. La presencia del distinguido doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, ha concertado una gran expectativa y estoy seguro de que en el desarrollo de este conversatorio nuestros jóvenes estudiantes, nuestros docentes, el público en general saldrá realmente regocijado, saldrá con nuevas ideas, en fin, después de este conversatorio. También saludo al público que se ha conectado mediante redes sociales y participará activamente de este evento. Bien, el tema realmente es un tema apasionante para todos, pero básicamente para aquellos que en esta noche plantearán aspectos básicos en este conversatorio. Bien, en mi condición de rector de nuestra prestigiosa Universidad Peruana Los Andes, declaro inaugurado el conversatorio La Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Muchísimas gracias. Inaugurado entonces este evento muy importante por el señor rector de la Universidad Peruana Los Andes, doctor Freddy Gutiérrez Martínez, en su condición de primera autoridad universitaria y en alianza con esta institución muy importante como es el Tribunal Constitucional. Señor rector, vamos a empezar ya este conversatorio. Sin embargo, antes de iniciar, es importante comunicarle que se ha listado un reconocimiento a todo el Tribunal Constitucional en la persona de nuestro tribuno visitante, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Está una estatuilla institucional y un diploma de la Universidad Peruana Los Andes, a quien le solicitamos a usted hacer entrega al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe y que lo acompañen también las autoridades que nos visiten. Acá adelante. A ver, señorita de protocolo, por favor, tengan la bondad.
adelante. Adelante. Doctor Alex, adelante también, pues. Señor decano del Colegio de Abogados, doctor Poma, tenga la bondad, por favor. Alcáncele al señor rector para que pueda hacer la entrega de la estatuilla institucional que la Universidad Peruana Los Andes ha preparado También hay un diploma, señor rector, un diploma de la Universidad Peruana Los Andes para ser entregado al presidente del Tribunal Constitucional a través de nuestro tribuno, el doctor Gustavo Gutiérrez Tix, a quien le agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. Ahora los invitamos pues a la primera, una foto institucional, doctor Alex, porque ya pasamos a iniciar el evento. A ver, para los diversos medios de comunicación de la región Junín, tengan la bondad. Bien, señor rector, la parte protocolar ha culminado, lo invitamos a sentarse en la primera fila, por favor, nuestras autoridades, al doctor Gustavo Gutiérrez, al doctor Alex Ulloa, al señor decano de la Facultad de Derecho, porque van a cambiar el... Doctor, pasamos un momentito a la primera fila, doctor, tengan la bondad, porque vamos a cambiar el escenario. Jóvenes estudiantes, como ustedes saben, el conversatorio tiene una dinámica académica y especial que siempre realiza el Tribunal Constitucional. En ese sentido, vamos a cambiar el escenario para que pueda desarrollarse cómodamente el conversatorio que realiza el Tribunal Constitucional en la ciudad de Huancayo, y para conversar sobre la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Este evento se desarrolla en Huancayo, en la sede de la Universidad Peruana Los Andes, con la presencia de invitados muy importantes de la región Junín, así como también de los estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la UPLA y de otras instituciones universitarias de la región Junín que están presentes en el campus universitario de la UPLA. En ese sentido, vamos a invitar entonces a presidir el conversatorio de este certamen muy importante. Lo vamos a invitar entonces al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Asimismo también le invitamos al doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, en su calidad de moderador. Un fuerte voto de aplausos para él. Del mismo modo, le invitamos al doctor Tobías Molino Vallejos, decano del Colegio de Abogados de Junín y presidente de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Del mismo modo, le invitamos a la doctora Doris Cajinjo Yáñez, juez del Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo y docente y representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes. Distinguidas autoridades presentes en la mesa de honor, vamos a dejar en el uso de la palabra entonces, por favor, para que el doctor Alex Ulloa Ibáñez inicie este conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Le dejamos en el uso de la palabra.
acércate y muévelo para arriba, para abajo. Muévelo. O le cambio, doctora, decía. Doctora, muy buenas tardes. En principio, extender nuestras primeras palabras de agradecimiento en mi calidad de director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Hago llegar el saludo institucional del señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Arabia, así como del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Haro. Estos conversatorios tienen como finalidad buscar alianzas estratégicas entre el Tribunal Constitucional y la Academia, y el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó una propuesta de conversatorios descentralizados a lo largo y ancho de todo el país. El primero de ellos se realizó en la ciudad de Arequipa. Hemos tenido uno similar en la ciudad de Cajamarca y en esta oportunidad estamos aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo, a quienes agradecemos infinitamente. Este producto académico tiene algunas particularidades que se las voy a explicar para que ustedes puedan comprender un poco la mecánica. Es básicamente un diálogo de expertos. En esta oportunidad nos acompaña el señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, acompañándonos también la distinguida profesora de Derecho de la Universidad Peruana de los Andes, la doctora Doris Cajincho, además juez constitucional de Huancayo, y nos acompaña también el señor doctor Tobías Molina, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín y presidente de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú. Vamos a tener dos bloques de aproximadamente 7 a 10 minutos, en el cual cada uno de nuestros panelistas hará uso de la palabra. El primer bloque vamos a dialogar sobre los derechos fundamentales de la persona, y luego en un segundo bloque vamos a conversar sobre los procesos constitucionales. Este tipo de actividades que desarrolla el SEC son trascendentales e importantes porque nos encontramos a puertas de cumplir 30 años de vigencia de la Constitución de 1993, lo cual es algo poco usual para una constitución latinoamericana. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en uso la palabra al señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Bueno, ante todo mi saludo a las autoridades de esta prestigiosa universidad que hoy nos acoge, en la representación del señor rector y del señor decano de la Facultad de Derecho. Y que antes de que me compute el doctor Ulloa mis minutos, le pediré a un minuto para saludar, en todo caso, a todos ustedes. Pues yo me siento en casa porque en principio soy huancaíno y en segundo lugar he sido profesor aquí en la Universidad Peruana de los Andes, en esta facultad, en algún tiempo, y he sido la primera universidad en la que he enseñado, ¿no? Luego después ya no me han invitado y por eso no he venido. Pero siempre recuerdo con mucha emoción cada vez que me invita Doris, estamos aquí presentes. Doris siempre me ha invitado a varios eventos y también algunas fiestas de promoción que han estado muy buenas, en realidad, ¿no? Siempre ha sido madrina ella, ¿no? Y bueno, pues hemos zapateado duro. Así que siempre los mejores gratos y recuerdos para Huancayo, para la región. Yendo al tema que nos toca, en efecto, ¿no? Esta es una constitución que en algún momento formulé un análisis desde una perspectiva de la película de Brad Pitt, El extraño caso de Benjamin Button. ¿Recuerdan esa película? Sí.
Es decir, la Constitución del 93 es un extraño caso. Es un extraño caso porque nace autoritaria, como Benjamin Button nace viejo, y luego con el paso del tiempo se hace democrática la Constitución, como Benjamin Button se hace joven. Entonces es un extraño caso. Hemos tenido 12 constituciones, y de las 12 constituciones, pese a que esta Constitución se le cuestiona tanto, ya se ha convertido en la tercera Constitución más larga. Y de manera operativa diríamos que ya en la segunda, ¿no? Porque la Constitución de 1860 tuvo un interregno en el 67 y luego con la guerra con Chile. Entonces, esta es una Constitución bastante interesante desde esa perspectiva. Se dicen muchas cosas, primero que es espuria, ¿no? Pero en realidad la Constitución del 79 fue también una convocatoria del gobierno militar. Por eso es que Belaúnde no quiso participar porque consideró que la convocatoria era autoritaria y era antidemocrática, y por eso que Belaúnde no participa ni su grupo dentro de este proceso constituyente del 79. Y los constituyentes de izquierda no firmaron la Constitución del 79, porque dijeron que era una constitución que al final era un pacto proimperialista entre el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano. Paradojas de la historia, 20 años después, líderes de la izquierda clamaban el retorno a la Constitución del 79. Y en realidad las constituciones, si ustedes ven a lo largo de la génesis, salvo la Constitución de 1828, todas son fruto de golpes de Estado o quiebres democráticos, porque en realidad ese es el gran problema del poder constituyente originario, y que desde el punto de vista de la teoría constitucional es que se plantea que las constituciones deban modificarse por la vía formal que establece una constitución, para evitar el impacto de lo que significa una invocación al poder constituyente originario y que éste pueda hacer una nueva constitución, porque se trata de la ruptura del orden democrático. Visto así, desde esta perspectiva, en realidad, decíamos también que esta es una constitución que sí realmente resulta interesante y es normativa. Y les voy a decir por qué, ¿no? Brevemente y rápidamente, ¿no? En principio porque en realidad la lectura de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ya no es como hace 20, 30 años atrás. Hace 20, 30 años atrás los derechos humanos tenían que estar consagrados en un texto constitucional. Hoy en día no se requiere esa fórmula. De hecho, con el surgimiento del Tribunal Constitucional y los tribunales internacionales, sobre todo desde el periodo entre guerras, todo esto ha cambiado. Entonces vivimos en una comunidad de intérpretes. Todos los intérpretes permanentemente van dinamizando el cuadro de derechos de la Constitución. Entonces lo que está en la Constitución no son todos los derechos fundamentales. Entonces, no son todos los derechos, no se requieren. Es más, recuerdo que el presidente Castillo decía: la Constitución es el derecho a la salud, pero en la sentencia del caso de Alelía San Camesa del año 2003, el Tribunal Constitucional dijo así expresamente que la salud es un derecho fundamental. Entonces el tribunal, que es un intérprete supremo, uno de la comunidad de intérpretes, la doctora Doris Cajincho ahora es una intérprete también, porque es juez constitucional. Ustedes son intérpretes, los profesores también, o sea, vivimos en una comunidad de intérpretes, cada uno dentro de un nivel de vinculación, pero lo cierto es que vivimos en un modelo distinto. Fíjense ustedes que una de las constituciones que tiene más derechos incorporados en la Constitución en la actualidad en América Latina, ¿saben qué país es? ¿Qué país creen que es? Venezuela. Venezuela. ¿Y ustedes creen que en Venezuela hay derechos fundamentales? En consecuencia, fíjense que en estos últimos 20, 30 años, la dinámica de los derechos a partir de la cláusula de los derechos no enumerados que está contemplado en el artículo 3 de la Constitución y la disposición cuarta final que reconoce la constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha hecho que la Constitución en materia de derechos sea muy amplia, muy amplia. Hoy en día tenemos, solamente para los que me recuerdo, derecho a la verdad, derecho a la consulta previa. Acabamos de aprobar una sentencia en el Tribunal Constitucional que estamos aprobando la configuración de un nuevo derecho, derecho a la participación de las comunidades campesinas y nativas en el proceso de toma de decisiones del Estado en materia de inversión en sus territorios. Derecho a la verdad, derecho a la salud mental, que tampoco está contemplado en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la ha reconocido. Estamos hablando, en alguna sentencia hemos hablado, por ejemplo, del derecho, los derechos sociales mínimos. ¿Qué significan los derechos sociales mínimos? Que todo ciudadano en el Perú, en pleno siglo XXI, tiene que tener un mínimo de agua, de luz y de internet. Un mínimo.
un mínimo, porque es inconcebible que en una sociedad del siglo XXI un ciudadano viva sin agua potable, sin luz, para poder, no sé, que los niños estudien, y sin internet. En consecuencia, el tribunal ha dictado una sentencia interesante, pero todavía no se ha configurado. Es un pequeño aporte que en el tiempo esperemos que se consolide, porque creo que lo más importante en un modelo constitucional en la actualidad es la vigencia de los derechos sociales, los derechos de prestación, los derechos para buscar el equilibrio y la justicia igualitaria o igualitarista, buscar que todos, no convalidar las injusticias, sino todo lo contrario, hacer que haya un modelo en el cual haya un equilibrio y que te permita una afirmación de derechos fundamentales a todo nivel. Y para ello considero, ¿tengo todavía un tiempito? Y para ello considero que el problema del asunto de la Constitución está en lo que Gargarella denomina la sala de máquinas de la Constitución. Y lo que quien habla, pues tratando de hacerlo más acriolladamente, le ha titulado el cuarto de máquinas de la Constitución. ¿Qué es el cuarto de máquinas de la Constitución? Son los poderes del Estado. Si tenemos poderes del Estado que permiten que haya la sustracción de 20.000 millones de soles anuales, ¿cómo implementamos el derecho a la salud? ¿Cómo hacemos hospitales? ¿Cómo implementamos energía eléctrica? Si todos los años hay un robo de 20.000 millones de soles, datos de Contraloría. Si el Poder Judicial no pasa o mantiene esos niveles de resolución de casos que van, casos sociales, pensiones por invalidez profesional, 4 años de un minero. Al Tribunal Constitucional en amparo, porque al final no le resuelve el caso. Si seguimos teniendo esos niveles de esa máquina que se llama el Poder Judicial, que te produce una sentencia después de 10, 15 años, en realidad, ¿de qué valen los derechos? ¿De qué vale tener una larga lista de derechos si las máquinas no funcionan? Si tenemos un parlamento que no legisla sobre temas importantes como la educación, como la redistribución de las regalías mineras, como el canon, como la propiedad comunal, etcétera, y se pone a legislar sobre la declaración del Día del Pollo a la Brasa, esa máquina no funciona. ¿De qué valen los derechos si los incorporamos? ¿Correcto? Si tenemos un poder ejecutivo que al final un ministro que con título rimbombante finalmente no tiene capacidad para hacer gestión pública, que se le escapan los prófugos, que finalmente no tiene capacidad para poder, ¿se acuerdan de la reconstrucción con cambios? Yo soy profesor en Trujillo hace 5 años. Voy todos los fines de semana a Trujillo. Desde que no me invitaron de la UPLA me tuve que ir a Trujillo. Es increíble, hace 5 o 6 años hay autoridad de reconstrucción con cambios y las pistas están llenas de hueco, parece que hubieran bombardeado la ciudad. Entonces, si no tenemos una capacidad ejecutiva para gobernar, entonces tampoco podemos hablar de los derechos. Entonces yo creo que el gran problema que debemos empezar a pensar, a analizar en estos cónclaves, porque al final, como diría Boneira, ¿no?, a veces las reformas se hacen de arriba abajo, pero cuando la autoridad es incapaz de hacerla, tienen que hacerse de abajo para arriba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar que en realidad el gran fundamento o el gran debate constitucional tiene que ser en la reforma de las máquinas de poder. Es como un avión, todo tiene que funcionar perfecto. Las máquinas de poder tienen que funcionar de manera calibrada a la perfección. No puede fallar una máquina, porque es la única manera de poder atender los derechos sociales. Pensiones, FONAPU, trabajadores pesqueros, bonos de asignación a los profesores. Necesitamos máquinas de poder. Y creo que allí es el punto central para un proceso de reforma constitucional y que haría bien que empecemos a debatir ese tema de manera sistemática. Muchas gracias. Excelente participación del señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Voy a resumir su intervención en lo siguiente. De nada valen los derechos fundamentales si es que el cuarto de máquinas de la Constitución y quienes lo ejecutan no funcionan.
Es decir, lo que él está buscando es que el texto constitucional funcione en la realidad a través de este cuarto de máquinas, a través de esta estructura gubernamental y que se diseña en la propia Constitución de 1993, donde se le da sus prerrogativas, competencias y facultades a las diferentes instituciones, a los diferentes estamentos de gobierno. Dicho ello, vamos a continuar. Se le va a ceder el uso de la palabra a la profesora de casa, a la doctora Doris Cajincho, para que nos pueda brindar sus impresiones. Bien, primeramente para agradecer a nuestra primera Casa Superior de Estudios permitirnos hacer este tipo de eventos. Señor rector, señor decano, muchísimas gracias. Yo creo que estos eventos deberían ser más reiterativos para que nuestros estudiantes vean de cerca a un invitado como es el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien está administrando justicia constitucional en la actualidad. Otra es la óptica cuando uno lo ve y lee las decisiones que emite el Tribunal Constitucional, y otra es compartir estos momentos con alguien que escribe constantemente decisiones constitucionales. Es en realidad otra óptica. Le agradezco, doctor, su visita. Como usted lo ha reiterado, somos amigos de muchos años. Obviamente, muchos años, doctor, no estableciendo la antigüedad de su edad. Es muy joven usted, pero somos amigos. No, promoción. No. Para mencionarles que el señor decano del Colegio de Abogados también es de esta Casa Superior de Estudios, quien les habla también, se formó en esta universidad, vimos crecer a esta universidad con un ánimo y un entusiasmo increíble cada vez que escuchamos hablar de nuestra universidad. En verdad es un honor dirigirnos a tan altas autoridades como es pues las autoridades de nuestra universidad y el mismo representante del Tribunal Constitucional, y cómo no olvidar el nombre del director académico del Centro de Estudios Constitucionales, en la cual esta institución se remite específicamente a hacer trabajo académico constantemente. A veces estos logros siempre lo comentamos con los estudiantes. Quien les habla ya publicó varios artículos en este Centro de Estudios Constitucionales. En realidad es una suma constante académica que hemos hecho cada vez que se ha podido. Bien, para abordar el tema que nos ha convocado el día de hoy, que es un trabajo en realidad diario, lo manejamos constantemente. Cada vez que despertamos tenemos un derecho a la vida, un derecho a un ambiente saludable. ¿Dónde encontramos esos derechos? Un derecho al nombre, lo encontramos en la Constitución. Cada vez que conversamos con los jóvenes que trabajamos, con los estudiantes, siempre definimos la Constitución y el derecho constitucional es una disciplina incomprendida en este país. Incomprendida en el sentido que en muchas ocasiones el derecho constitucional adquiere una tramitación propia de una especialidad que en algún momento, hablando del tema que hemos mencionado en la publicidad, este día estamos hablando de derechos fundamentales y procesos constitucionales. Cuando hablamos de procesos constitucionales, definitivamente nos remitimos a establecer la tramitación de un proceso constitucional. Un proceso constitucional que en primera instancia siempre se lleva a través de un juez especializado en materia civil o materia penal. Y ahí empieza la incomprensión. Yo estoy convencida que ese sentido de incomprensión no es que lo originamos como órgano jurisdiccional porque queremos, simplemente porque el sistema así está estructurado. Yo quisiera tomar la intervención del doctor Gustavo Gutiérrez cuando habla sobre dos temas trascendentales y él establece la interpretación. Él mencionó, todos interpretamos, obviamente sí. Todos interpretamos de una determinada manera y en el ámbito jurídico interpretamos en función a la especialidad que tenemos, pero la inspiración es una sola. La inspiración es la Carta Magna, la Constitución.
Yo pienso que, si bien es cierto, si vamos a un análisis mucho más intenso de lo que es interpretación, vamos a establecer, dependiendo de qué corriente filosófica vamos a vertir y vamos a sujetarnos para interpretar una determinada norma. Y de la misma manera es el sentido de interpretación de la Constitución. Si nosotros vamos a un ámbito positivista o constitucionalista, la interpretación que vamos a darle y el sentido a la norma fundamental va a tener una orientación. Eso específicamente podría establecer, de acuerdo a lo que dice el doctor Gustavo Gutiérrez, el sentido de la interpretación lo tenemos todos, cada día, pero quienes tienen con mayor responsabilidad y con una determinación en el ámbito jurisdiccional, ya sea judicial o constitucional, lo tienen los jueces y el mismo Tribunal Constitucional. Y ahí viene otra vez el sentido de la incomprensión del mismo tema constitucional. Estamos en un avance, definitivamente sí, pero otro tema que queríamos tocar el día de hoy a propósito, hablando de derechos constitucionales, sociales, podríamos establecer el análisis de las grandes comunidades campesinas y nativas que son parte integrante de nuestra zona centro. Siempre yo he abordado el tema con los estudiantes, con algunos docentes que compartimos en los pasillos de esta universidad y decimos, ¿por qué no le ponemos un ojo a darle atención a lo que son comunidades nativas y campesinas? Este tema es reconocido desde la Constitución de 1920. Ha estado generándose cada vez, pero con un arraigo y una comprensión y un sentido, en muchas ocasiones olvidando el tipo y el criterio que se tiene sobre comunidades nativas y campesinas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos en 1920, por ejemplo, sobre lo que se entendía de las comunidades nativas y campesinas, y esto sí debe tener un interés propio en nuestra zona centro, porque sí hay comunidades nativas y campesinas. Y hoy que veía un caso, porque siempre asociamos en los conversatorios casos prácticos, decíamos, tenemos un conflicto de una comunidad, es un derecho social, que va originándose por muchos años. En la Constitución de 1993, muchos establecen, dentro de ellos, sujetándonos a lo que plantea Ramos Núñez, por ejemplo, en su comentario, la ley sobre compilación de constituciones. Ramos Núñez fue un tribuno también del Tribunal Constitucional y él establece que en la Constitución del 93 podría ser un atrevimiento quizás, dice él, pero esta Constitución se sujetó y fue obligado a hablar de derechos humanos. En realidad eso fue propio de la época en la cual se estaba generando la creación de la Constitución. Una Constitución que se originaba producto ¿de qué? De un conflicto económico muy arraigado en nuestro país, y otro es que nuestro país estaba saliendo del terrorismo, de toda esa violencia política que en aquel momento pues se estaba viviendo, me refiero al año 1993. Nuestro país es un estado de cambios que se adecúa, pero al margen de lo que es pues las comunidades nativas y campesinas, que deberíamos darle un interés particular como institución incluso, porque hay muchas instituciones que se preocupan por estas comunidades, pero nosotros no lo hacemos, a pesar de que estamos en la zona centro. Deberíamos hacerlo. Hay varias ONGs que trabajan, por ejemplo, la Universidad Católica trabaja sobre comunidades nativas y campesinas, se preocupa, y eso revertiría en cuestiones académicas de investigación en nuestra institución. Nos hemos descuidado un poco, tendríamos que ponerle un ojo a ello. El doctor Gustavo dice que hace poco han sacado un pronunciamiento el Tribunal Constitucional sobre comunidades nativas y campesinas. La jurisdicción constitucional, doctor Gustavo, en esta zona centro, producto del trabajo que hace el órgano jurisdiccional, entre muchos magistrados que dictan clases en esta universidad también, se ha dado una prestancia, una ubicación en cuanto a comunidades nativas y campesinas, porque hay un pronunciamiento muy arraigado, sujeto a la misma Constitución del 93, específicamente el artículo 149. La Corte de Junín siempre planteó una línea de horizonte bien direccionada, delimitada y marcada por la misma Constitución del 93.
Yo creo que el trabajo de la Administración de Justicia se ha dejado bien delimitado y bien en alto en esta zona centro, porque hemos puesto un ojo a ese tema que en muchas ocasiones es incomprendida y olvidada también. Otro tema que podríamos establecer en cuanto a derechos sociales es el crecimiento de algunas instituciones y la aparición de algunas instituciones propias de la declaración de la misma Constitución del 93, y entre ellas tenemos el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, que en muchas ocasiones marcó un parámetro dogmático en el ámbito constitucional para efectos de hacerse presente frente a sus opiniones, que en muchas ocasiones, incluso quien les habla, ha señalado que simplemente quedan en opiniones, pero esa dogmática que plantea la Defensoría del Pueblo en cuanto a derechos fundamentales es una dogmática que nos sirve a todos en realidad, incluso en el ámbito de la zona centro. Otro tema que se ha evidenciado es el reconocimiento de la identidad, una identidad que no se ha materializado, sin embargo estamos en un desarrollo. Y otro tema es pues lo que decía el doctor Gustavo sobre el tema de la educación, el tema del derecho al agua. A propósito, este proyecto lo conocemos muy de cerca, porque producto de estos eventos académicos yo llegué a conocer al maestro Gorky González Mantilla, juntamente con Gustavo Gutiérrez, cuando en época lo invitamos al Poder Judicial. El doctor nos compartía el proyecto que planteaba para el reconocimiento del derecho al agua, y nos decía pues que se estaba proyectando para su transcripción y el reconocimiento en la misma Constitución. Eso se logró. Hay algunos matices que deberíamos avanzar, porque en la actualidad, si bien es cierto ya hay un reconocimiento, pero como Estado también tendríamos que preocuparnos la conservación del derecho al agua, que todavía está pues en materialización. Todos sabemos que ahora el Estado peruano carece del agua, y en muchos lugares en nuestro país, incluido Lima, en las zonas alrededor de Lima, carece de este servicio básico. Entonces habría que trabajar sobre ello. Otro tema de derechos fundamentales en esta orientación que hemos delimitado en este conversatorio es el tema de preocupación por el derecho a las redes que todos debemos tener. Yo creo que la universidad está trabajando en ello. Ya podemos hablar de una utilización de una red en Internet. Yo comparto el concepto que dice el doctor, que nosotros hemos identificado estas falencias como Estado cuando nos hemos visto privados, producto del tema pues de la declaración de estado de emergencia. Lamentablemente nos hemos visto en la necesidad, decíamos, el Estado peruano está consignando y colocando computadoras para que los jóvenes puedan recibir una educación. ¿Qué pasó con esa educación? Simplemente quedó con una computadora. ¿Y qué podría hacer ese joven o ese alumno que pertenece a una comunidad nativa y campesina cuando no tiene el servicio básico de energía eléctrica, no tiene el servicio básico, por ejemplo, de las redes o del sistema de Internet que tenemos? Parecía irónico. Muchos decíamos, pues, esto que parece una burla. ¿Cómo podrías dar tú, Estado peruano, obviamente representado por el Poder Ejecutivo, computadoras, cuando en esas comunidades sabemos pues que ni siquiera tenían un servicio de luz eléctrica? Entonces, yo creo que deberíamos madurar esas ideas como facultad de Derecho. Siempre se ha dicho, deberíamos proponer, porque las ideas siempre llegan, la oportunidad se presenta. Un magistrado del Tribunal Constitucional hoy nos visita y podríamos plantear ideas para reformular muchas cosas, porque desde el ámbito de la interpretación constitucional, el Tribunal Constitucional puede hacer muchas cosas para armonizar nuestra norma constitucional de 1993. Muchas gracias, doctor. Destacada participación de la profesora Cajincho. Ella ha comentado acerca de los derechos y el reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas en nuestra Constitución. Ha indicado también que, si bien es cierto, existen diferentes intérpretes, ella ha identificado que existe una
una sola intención para poder darle sentido a la Constitución, a la cual ella ha llamado una sola inspiración para poder interpretar. Finalmente, ella nos ha comentado acerca de algunos nuevos derechos, no necesariamente los que ya están en el texto de la Constitución. Ella ha mencionado, por ejemplo, el derecho al agua, ella ha mencionado el derecho a la energía eléctrica y también ha indicado algo acerca del Internet. Y sobre ello sería bueno que conozcamos que hace aproximadamente 2 semanas se ha dado una ley de reforma constitucional por la cual se ha incorporado el artículo 14A a la Constitución para poder indicar que el Internet libre es un derecho constitucional. En ese sentido, para finalizar este primer bloque, vamos a cederle el uso de la palabra al señor decano del Colegio de Abogados de Junín, doctor Tobías Molina. Gracias, doctor. En primer lugar, quiero saludar al rector de la Universidad Peruana Los Andes, al decano de la Facultad de Derecho, a todos los docentes, a mis exdocentes, a mis exdecanos. Un saludo especial al doctor Germán Cifuentes Moya. La Universidad Peruana Los Andes es mi alma mater. Aquí he estudiado mi pregrado, también mi maestría, y también cuando empecé a enseñar en la universidad lo hice acá, me inicié acá. Es por eso para mí una gran alegría regresar ahora a las aulas universitarias y bueno, compartir con ustedes de repente en estos momentos las apreciaciones sobre la Constitución del 93. Quiero saludar también al doctor Gustavo Gutiérrez. Con él en una anterior oportunidad hablamos sobre este conversatorio y qué alegría que hoy se haga realidad y que estemos hoy día aquí en Huancayo, al igual que en otras ciudades, ya han estado ya en el conversatorio respecto al análisis y perspectiva de la Constitución de 1993. Al respecto, yo también comparto con la idea del doctor Gustavo Gutiérrez cuando nos habla, ¿no?, como de la historia de Benjamin Button, que nace viejo y se hace joven. Aunque en realidad hay algunas cosas todavía pendientes, si es de reformas en cuanto a esta Constitución política. Porque no debemos olvidar que cuál fue el contexto en que se promulgó esta Constitución política del Perú. Vino producto del autogolpe de 1992. Y en su momento, que dijeron muchos, que la Constitución de 1993 era la agenda del trabajo de un gobierno usurpador. Entonces yo creo que hay pendientes algunas reformas, como por ejemplo el tema de lo que es el rol subsidiario del Estado en materia económica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afecta a derechos fundamentales, ¿no? Derecho al trabajo. Y yo lo decía eso desde una experiencia propia, por el tema del trabajo de mis padres, quienes se dedicaban al transporte de concentrado de Cobriza a La Oroya. Conocí de cerca la vivencia de los trabajadores de Cobriza y de La Oroya cuando el Estado administraba a través de Centromín esas unidades. Y realmente los trabajadores tenían derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, tenían muchos beneficios, los beneficios que la Constitución misma establecía. Sin embargo, posteriormente, estas unidades fueron vendidas a Doerran y los resultados ya sabemos cuáles son. Incluso en La Oroya tuvo que ser cerrado porque no cumplía con el PAMA, y el derecho a tener un medio ambiente sano es un derecho fundamental. En todo caso, creo que hay un tema pendiente en ese aspecto, porque el rol subsidiario del Estado no podríamos decir que debe aplicarse totalmente. Vemos que Estados Unidos mismo, que es un país netamente liberal, y Chile, ellos no tienen un rol subsidiario en algunos aspectos. En el tema de Estados Unidos, ellos protegen, por ejemplo, su industria del acero. O en Chile, ¿no? La Codelco, ¿a quién pertenece? No pertenece a los particulares, sino pertenece al Estado. ¿Por qué? Porque es un tema estratégico. E incluso de ahí sale el porcentaje, ¿para qué? Para los recursos de los gastos militares y de defensa de Chile, que hoy por hoy tiene uno de los mayores y mejores ejércitos en América Latina. Entonces creo que es un tema pendiente
de la Constitución del 93. Con eso no quiero decir yo pues que de repente, como muchos dicen, no, nueva Constitución, nueva Constitución. Está bien, sería bueno una nueva Constitución. Estamos en un momento constituyente, pero... Y aparte de eso, ¿quiénes harían la nueva Constitución? ¿Cuál es la clase política que tenemos en el Perú? No vemos dentro de la clase política, por ejemplo, el caso último de Rosa Morús, que organiza una fiesta para su novio, que ella dice que no lo es, y dentro de eso asesinan. ¿O no tenemos a los que cobran a sus trabajadores un porcentaje y dicen que ellos colaboran? O sea, también hay que ver. Si vamos a salir, si decimos que estamos con una mala constitución y queremos una nueva, de Guatemala nos vamos a Guatepeor. Debemos analizar todos esos puntos. Y en el tema del trabajo, como digo, es un tema pendiente en el rol subsidiario del Estado en el tema de la economía. Ahora también comparto con el doctor cuando él habla del cuarto de máquinas. Yo fui 4 años presidente de la Asociación Nacional de Beneficencias Públicas del Perú, que ahora ya no es públicas. ¿Por qué? Porque han tenido que sincerar. ¿En qué sentido? Que de públicas solamente tenían el nombre. Fui 4 años presidente de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y durante los 4 años la Sociedad de Beneficencia de Huancayo no recibió un céntimo del Estado. Sin embargo, el Estado decía, nuestro rol es proteger a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. La Constitución lo manda. Muy bien, la Constitución lo manda, pero ellos cumplían, no cumplían. ¿Por qué? Porque las sociedades de beneficencia, como les digo, no recibían un sol del Estado y son quienes cumplían y no cumplían bien la labor de apoyar y proteger a quienes, a los estamentos de la sociedad que estaban en estado de vulnerabilidad o a las poblaciones vulnerables. ¿Era un deber del Estado? Sí es, pero justamente ahí, pues, ahí está el cuarto de máquina, ¿no? Como dice el doctor, si hay una descentralización, y lo plantea la Constitución, y producto de ello, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, reciben ingentes sumas de dinero, millones. Sin embargo, vemos aquí cerca el resultado de ello. El tema del Hospital El Carmen, ¿cuántos años está paralizado? Y pese que el gobierno regional de Junín siempre ha tenido suficiente dinero. ¿Es culpa eso de la Constitución? Es culpa no de ellos, ¿no? Sino en todo caso estamos yendo pues al cuarto de máquinas, quienes operan. Exacto, en todo caso creo que este tipo de conversatorios va a ayudar bastante a de repente marcar una agenda en la cual todos nosotros también debemos participar. No olvidemos que en el Perú no solamente hay un control concentrado, sino un control difuso de la constitucionalidad, que lo cumple tanto el Tribunal Constitucional también como los jueces. Muchas gracias. Una muy interesante participación del doctor Tobías Molina. Él nos indica que de su experiencia a raíz de que sus padres laboraban en una empresa minera, así como desde su experiencia en algunos cargos que él ha tenido, él ha podido conversar acerca del derecho al trabajo, acerca del derecho a tener un medio ambiente sano y equilibrado. Él ha podido conversar acerca del rol subsidiario del Estado. Con ello estamos concluyendo este primer bloque. Vamos a dar inicio al segundo, en el cual, para darle un poquito de dinámica, vamos a empezar con la participación de la distinguida profesora Doris Cajincho. Luego continuará el señor decano del Colegio de Abogados de Junín y concluirá y cerrará este evento académico el señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. En ese sentido, este segundo bloque lo inicia la profesora Doris Cajincho. Para que no se sienta incomprendida. Muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor, por la aclaración. Bien, yo quisiera empezar este segundo bloque hablando sobre el tema que el doctor Tobías ha tomado, es sobre el derecho al trabajo.
y en la primera ronda también tocó el tema sobre derecho a pensiones, el doctor Gustavo Gutiérrez. Son temas muy relevantes y trascendentes, pero en el ámbito de derecho al trabajo yo creo que todos entendemos que tenemos derecho al trabajo en términos genéricos, pero en temas de pensiones siempre nos vamos a preocupar cuando ya pasamos el límite de esa última etapa que todo ser humano tiene. Y como Estado hacemos lo mismo. No nos preocupamos por qué hacemos cuando llegamos a pasado los 60 años, por ejemplo, y llegamos a una etapa en la cual cumplimos un rol como seres humanos y pasamos a otra etapa, pues, que es del derecho a pensiones, en el cual, al menos en la zona centro, se ve mucho en la cuestión de la actividad minera y genera, pues, dos tipos de pensiones previsionales que para mí me parece que es un tema de vital importancia, y hace poco el Tribunal Constitucional sacó pronunciamientos sobre pensiones sujetos y direccionados para favorecer a las personas que laboraron en minas y también para generar pensiones de enfermedad profesional producto de la actividad minera. En esta zona centro nosotros es de público conocimiento que la actividad minera mueve una economía, o movía en algún momento, una economía muy álgida en esta zona centro y posicionó también a esta zona, pues, económicamente en nuestro país. Sin embargo, no nos direccionamos a meditar, a evaluar sobre las pensiones de jubilación. Tomo este tema porque es un tema muy amplio, que es una carga importante en el ámbito jurisdiccional sobre amparos previsionales, específicamente pensiones y enfermedades profesionales. Se pedía mucha documentación, mucha acreditación. Tocamos este tema que tiene que ver con el título que lleva esta disertación, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, porque en definitiva lo que se advierte en esta carga laboral en el ámbito jurisdiccional es pensión de jubilación, y todos concluimos que lamentablemente como Estado y como individuos integrantes de este Estado no hay una mayor preocupación hasta que lleguemos a esa estación en la cual hay una edad determinada, descansamos del trabajo constante que hacemos y ahora ¿qué viene?, ¿no? Todos, no solo en el ámbito minero surge esta preocupación, también lo viven a diario trabajadores del órgano jurisdiccional, los mismos jueces integrantes del órgano jurisdiccional cuando llega esa etapa, los mismos docentes universitarios. Habría que preocuparse por ese tema tan trascendente y relevante que de alguna manera el Tribunal Constitucional en esta ocasión, integrado por este colegiado que está pues en este tiempo, han solucionado de alguna manera, delimitando un precedente e integrando las exigencias de la norma para otorgar pensiones previsionales. Yo creo que eso es un aporte a esta zona centro sobre todo, pero no es todo, habría que trabajar en otros ámbitos. Yo voy a ser una vez más reiterativa en el tema de comunidades nativas y campesinas, porque la zona centro tiene muchas comunidades nativas y campesinas que en muchas ocasiones en el mismo órgano jurisdiccional se tramita un proceso como si fuera un proceso ordinario, sin darle ese matiz y ese corte de entender el derecho como parte integrante de lo que prevé la norma básica, que es el 149. Pareciera que en esta estación, como Estado, nos encontramos, cuando hablamos del contenido constitucional, en una especie de, siempre se dice, la Constitución va a galope, pero el Estado va mucho más, integrando dentro de ellos todos sus ciudadanos. Entonces, esa dinámica que constantemente existe entre ciudadano y Estado habría que equilibrarlo
Y yo creo que con nuestras actitudes como ciudadanos dentro del ejercicio de nuestros derechos fundamentales podemos sumar mucho, sobre todo entendiendo en el concepto de la dignidad de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado en la actualidad. Si nosotros nos remitimos a analizar la Constitución, vamos a advertir que el artículo primero le da una especie de bloque y consolidación cuando habla de la dignidad de la persona humana, entendiendo a los derechos de la persona humana como un interés y un fin supremo, y por ahí tendríamos que partir. Y tal vez compartir con lo que dice el doctor Gustavo Gutiérrez cuando establece el tema de el planteamiento de Gargarella. Pero que hay una buena inspiración filosófica, dogmática, que contiene en nuestra Constitución. Pero el gran rol que debemos exigir pues es a los funcionarios. No podemos hablar de plena vigencia de derechos fundamentales cuando un policía reprime en su libertad a una persona sin mayor razonamiento, justificación o fundamento, más de 6 días simplemente porque está escudado el término de la distancia. No podríamos seguir hablando pues de derechos fundamentales cuando la actitud de aquel funcionario que representa al Estado, ya sea un policía, el mismo juez y todas las autoridades siguen pensando que estos derechos simplemente son declarativos y no para aplicarlos constantemente. Tendríamos que mejorar en ese extremo, como individuos, como autoridades y como funcionarios. En nuestras actitudes, yo creo que está en nosotros como ciudadanos e integrantes de este Estado mejorar cada día más. Ahora, en cuanto a los procesos constitucionales que está regulado en la norma procesal constitucional, ¿todavía tengo tiempo, doctor Alex? 2 minutos, no me paso del tiempo, entonces podría extenderme un poco más. Bien, decíamos sobre los procesos constitucionales. En verdad, el Código Procesal Constitucional vigente en la actualidad ha generado una especie de tutela, extremada tutela a los derechos constitucionales, otorgándole al juez constitucional específicamente ultrapoderes para hacer pues que el derecho constitucional que se describe debe ser tutelado de manera inmediata. Yo voy al término que replicó hace un momento el magistrado Gustavo Gutiérrez, cuando dice incomprendido, pero no todos lo vemos desde esa óptica. No todos decimos que el derecho fundamental es tutelado de manera inmediata. Eso es lírico, es teórico, pero en la parte práctica a veces eso no ocurre. Y eso sí yo puedo dar fe de lo que estoy mencionando. No solo debe quedar la inspiración dentro del contenido de los procesos constitucionales de tutela al derecho fundamental, sino también la efectividad que debe tener esa tutela que se busca a través de los procesos constitucionales. No podemos hablar de una efectividad en la cual un proceso constitucional, como dijo el magistrado, dura 10 años. Yo tengo procesos en el juzgado que están desde el 2007, desde 1997, para ejecutar. Si nosotros mismos no ejecutamos nuestras decisiones, ¿quién tendría que hacerlo? Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay una gran tarea dentro de todos nosotros como integrantes del órgano jurisdiccional, como integrantes del Tribunal Constitucional y como ciudadanos para contribuir para que esto mejore en nuestro Estado. Muchas gracias. La profesora Cajincho ha hecho referencia a los procesos constitucionales como un instrumento para que de manera efectiva se puedan viabilizar los derechos constitucionales. Asimismo, ella ha mencionado acerca del derecho al trabajo y de las pensiones. Y en el tema de las pensiones, dentro de nuestra arquitectura constitucional, de la actual Constitución, quien se encarga de regularlas y fiscalizarlas es la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Está en la Constitución. Y recordemos que en este momento existe un debate al nivel del Congreso
en el cual se está discutiendo o no la posibilidad de un séptimo retiro de los fondos de pensiones de los ciudadanos peruanos. Damos el pase al doctor Tobías Molina para sus apreciaciones finales de este segundo bloque. Gracias. Bueno, vamos a empezar respecto al tema de las pensiones. ¿Realmente están todos los ciudadanos peruanos afectos a las pensiones? ¿Todos tienen AFP? ¿Todos tienen seguro social? Realmente es un sueño eso, ¿no? Porque gran parte de la población económica activa en nuestra patria es totalmente informal. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos amparar su derecho a la pensión, a una vejez digna? Tal vez en ese aspecto también viene el tema del cuarto de máquinas, doctor, que realmente no efectiviza los derechos fundamentales, no los hace efectivos. Pasando al tema de los procesos constitucionales, vemos que actualmente tenemos una gran cantidad de procesos de amparo. Todo se trata de llevar a un proceso de amparo, aún, y bueno, por experiencia propia, ¿no?, aún sin agotar las vías administrativas o las vías correspondientes, o ir a otro proceso que puede ser igual de satisfactorio. Por ejemplo, muchos que pueden ir a un proceso contencioso administrativo lo llevan de amparo. Y al final termina infundado o improcedente su demanda. Y la culpa no lo tienen pues los jueces, lo tienen los mismos demandantes. En ese aspecto creo que debería haber eventos a través de los cuales también es un compromiso del gremio tratar de educar a la población, a la sociedad civil, a los operadores de derecho, cuándo deben usar o de repente incoar una demanda de amparo o de habeas data o un proceso constitucional, cuándo corresponde. Porque no podríamos nosotros llevar todos los casos a procesos constitucionales cuando no tienen de repente esa relevancia, ¿no? Ahora, para terminar, hay un tema que siempre me ha llamado la atención, y es que en la actualidad el modo heterocompositivo principal de resolución de conflictos entre el Estado y los particulares es el arbitraje. Y he visto realmente con suma pena que en muchos casos de arbitraje se viola flagrantemente la Constitución. Y sin embargo no hay un derecho de recurrir a un proceso de amparo, sino solamente a una anulación del laudo, y solamente sobre la forma. Creo que sobre ese tema se debería trabajar un poco más. Salvo uno que otro proceso que realmente lo han declarado en arbitrajes de emergencia, tal vez procedentes, en el otro ya está prohibido amparizar o irse a través de un proceso de amparo contra un laudo arbitral. Así viole flagrantemente la Constitución. Bueno, creemos que aquí tenemos al tribuno, quien nos podría tal vez en su momento, que le corresponde de repente ilustrarnos un poco sobre ese tema. Muchas gracias. Se agradece la participación del doctor Molina. Él ha hecho énfasis también en los derechos sociales, en el derecho al trabajo, en el derecho a las pensiones, haciéndose preguntas como que todos los peruanos tenemos derecho a pensiones y no estamos en una FP. Él también ha hablado acerca de los procesos constitucionales y ha señalado, ha hecho una crítica a la justicia arbitral que también se encuentra recogida en la Constitución de 1993. Para el cierre del evento, le cedemos el uso de la palabra al señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Bueno, muchas gracias. Ha sido bastante interesante escuchar a los colegas que compartimos la mesa en estas reflexiones sobre la
Constitución de 1993 en realidad, y es algo que también nos retroalimenta a todos nosotros estas actividades que estamos desarrollando desde el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Al respecto, solamente podríamos precisar algunos temas, ¿no? Primero, en realidad incido en que el tema parte mucho por las máquinas, porque hemos tenido modelos totalmente opuestos desde un punto de vista filosófico, ideológico, económico. No hemos tenido constituciones intervencionistas, liberales, hemos tenido constituciones donde el rol de la economía sea subsidiaria, en otra directa, y en todas hemos fracasado. Desde los inicios de la República hemos fracasado en todas, ¿no? Yo diría que más bien, como el mismo, nuevamente citando a Gargarella, hay un momento en el que hay una alianza tácita entre liberales y conservadores que mantienen el sistema del sistema democrático, liberal, que surge en Francia y en Estados Unidos, y bueno, y eso es suficiente, es democracia. Parlamento, ejecutivo, el Estado que brinda servicios, es democracia. Y en realidad eso no hemos sido innovadores, ¿no? La autora Doris Cajincho, por ejemplo, habla de las comunidades campesinas y nativas. No hemos sido innovadores en hablar, por ejemplo, de más de 6.000 quechohablantes y personas, 6 millones, perdón, que manejan diferentes idiomas en el país, diferentes lenguas, para poder establecer políticas que superen esas barreras de desigualdad, ¿no? Y eso es un problema claro, ¿no? Tiene algo que ver la Constitución. Yo diría que, como dijo el doctor Ulloa, ese tema de los operadores, los maquinistas, de las máquinas también, ¿no? Porque los Estados Unidos tienen una constitución hecha por burgueses esclavistas. Todos tenían esclavos en esa época cuando sale la constitución del 87. Pero ni Barack Obama, que llegó al poder, dijo hay que cambiar la constitución, el problema es la constitución. La constitución no diría que es el problema. El problema son los maquinistas que tienen que ser más innovadores o aproximar un poco más el constitucionalismo a la realidad, emparejarla, ¿no? Yo diría, ¿por qué no los Estados Unidos, los indios apaches, los indios Miami o los indios Seminola, son los dueños del Jarro Café, tienen acciones en Starbucks, ¿no? Sin embargo, aquí darle una ambulancia, etcétera, ya es por satisfecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un proceso verdaderamente de reforma, ¿no? De cambio, de realmente cambiar las cosas, es reformar toda la estructura de poder, que no lo hemos hecho, ¿no? Tenemos una geografía también construida en su momento por San Martín, pobre San Martín, nadie le hacía caso, ¿no? Pobre San Martín ni siquiera llega primero a Lima, ¿no? Tiene que juramentar en una placita, en un pueblito en Huaura, luego después pactar con el conde de Lima, del conde de San Isidro, para que pueda ingresar al Palacio de los Virreyes, ¿no? Y ya tan es así, no le hacían caso, que tuvo que renuncia al protectorado del 24, ¿no? Y para que luego venga Bolívar recién. O sea, en realidad, yo creo que ese es un tema central, un tema neurálgico, el tema de la estructura de poder. Y creo que ahí podemos hacer, hoy en día más bien, como dice la doctora Doris, que se siente incomprendida, y yo sí la comprendo, ¿no? Y creo que ahí es importante, creo que el rol que tenemos los jueces, los abogados, hoy en día es trascendental, porque tenemos una herramienta revolucionaria, ¿no? Yo diría que tenemos el movimiento revolucionario constitucionalista, porque es a través de los procesos constitucionales que podemos hacer revoluciones, porque podemos cambiar muchas cosas a través de los procesos constitucionales. Hace poco ordenamos derribar el muro de La Molina, que era un muro que dividía a dos realidades sociales, un distrito de pobres y un distrito de ricos, ¿no? Así en términos duros y reales, ¿no? Y paradójicamente muchos pobres cuestionan por qué han derribado el muro, que ese es otro problema que tenemos porque necesitamos encontrarnos, porque era un muro que menoscababa hasta las propias convicciones de las personas, ¿no? Que hasta ya una división de punta a punta que divide dos distritos es inadmisible, y que en el Tribunal Constitucional ese expediente estaba durmiendo desde el año 2017, y que fue uno de los primeros temas que decidimos sacar adelante, y se aprobó, y el alcalde, molesto y renegando, ha tenido que proceder a derribar el muro. Y es un efecto simbólico,
Porque también la integración, la unidad, el trabajo articulado, que busque políticas públicas que permitan integrar antes que desunir, eso es fundamental, ¿no? El tema de Punchana, que también acabamos de emitir una sentencia en Iquitos. Iquitos que es un asentamiento humano donde 20 años no le construyen desagüe. Y ustedes saben cómo es la Amazonía, ¿no? Acá tenemos nomás en la Merced, ¿no? Que el desagüe allá, inclusive hay vertederos de basura del Hospital de Salud, o sea, llegan ahí la mascarilla, las jeringas, etcétera, y las chocitas o las casitas de los asentamientos, cuando hay lluvia grande, finalmente todo llega a las casas y los niños juegan con la basura, con el desagüe, ¿no? Durante años no se puede construir un alcantarillado, no se puede construir ahí obra pública, no quiere hacer el gobierno central, no quiere hacerlo el gobierno regional, no quiere hacerlo el gobierno local, no quiere hacerlo nadie. Entonces el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia que la próxima semana estaremos ahí con el Defensor del Pueblo, precisamente en la cual estamos ordenando que en un plazo breve se construya ahí el desagüe y el alcantarillado, ¿no? ¿Para qué tenemos ingenieros? ¿Cómo un ingeniero va a decir que no se puede construir ahí porque la tierra se hunde? O sea, ¿para qué tenemos ingenieros en la UPLA entonces? ¿Cómo? No entiendo. Si Miami todos los años se hunde, ¿y cómo construyen edificios de 40 pisos? Miami es una zona pantanosa, ¿cómo se hunde? O sea, Alemania, Berlín, ¿cómo construyen en Berlín edificios? En Berlín hay tuberías allí en el aire que construyen para bombear el drenaje para que no haya inundación. O sea, el ingeniero tiene que ser hábil. ¿Cómo puede justificarse en eso y dejar postrada a cientos de pobladores? Porque no pueden construir bajo el argumento de que no se puede. Eso es un absurdo en pleno siglo XXI. Estamos ordenando que en un plazo breve, y hemos declarado el estado de cosa condicional en toda la Amazonía, porque tiene que haber servicios básicos. Y alguna crítica hemos recibido, eso es populismo, esa cosa. Yo no entiendo la verdad cómo vamos a implementar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. No entiendo. Inclusive hasta soy incomprendido hasta en el mismo Tribunal Constitucional, te contaré, Doris. Tus amigos, los asesores, no me comprenden. No. Bueno, no entiendo, o sea, ¿cómo vamos a implementar un derecho social? ¿Cómo implementamos un derecho? Nos demandan porque, repito, el agua potable. O sea, ¿qué hacemos? ¿No hay plata? Nos demandan por el FONAVI. Trabajadores que han aportado 20 años al FONAVI. Demandan por el pago de pensión minera. Y fíjense, no de Doerrán, doctor, de Centromín. Nos demandan porque Centromín no les dio un buen certificado, una buena documentación y han contaminado durante el trabajo que han tenido cuando era Centromín Perú y no tienen documentos para acreditar. Hemos sacado también hay un precedente vinculante porque las empresas aseguradoras han estado ahí prácticamente aprovechando de buena fe, hay que pensar de buena fe. Pero Mafre y todas las compañías aseguradoras han estado aprovechando un precedente vinculante que dice que si no hay exámenes auxiliares, no hay exámenes, pero hay historia clínica. No. Tiene que haber exámenes auxiliares. Si no hay firma de médico, si hay firma de médico. No, pero tiene que ser especialista en neumología. Pero es del Estado. No, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces hay un precedente Flores Cayo, que debes conocer, improcedente. Hemos sacado un nuevo precedente vinculante ahorita. El precedente Osores, ¿correcto? El precedente Osores, que es nuestro, no somos un ponente en ese precedente que lo hemos aprobado este Tribunal Constitucional. Sobre ese precedente deberíamos hacer un curso. Es un precedente fundamental, que cambia todo el tratamiento a los trabajadores mineros, dándoles una reivindicación propiamente por el trabajo que han hecho durante tiempo. Hemos declarado que todo trabajador del Oroya tiene que recibir una pensión minera, porque hemos señalado que el Oroya es la quinta ciudad más contaminada del mundo. Y por tanto es un absurdo pedirle pruebas a alguien que ha trabajado 20, 30 años en el Oroya, pues. ¿Qué prueba más le vas a pedir? Si está declarado científicamente que es la ciudad, una de las ciudades más contaminadas del mundo, Chernóbil está a su nivel. Entonces,
Yo creo que sí, los procesos constitucionales, el reto de los procesos constitucionales hoy en día es que realmente sean eficaces. Yo no vería los procesos constitucionales desde la teoría del proceso. Muchos procesalistas quieren implementar o quieren acá en los temas constitucionales querer justificar el tema sobre la regla, y no es así. Nosotros utilizamos el proceso para reivindicar los derechos, para garantizar la democracia. El proceso es un pretexto. Por eso el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, después de que dice el artículo 3 del título preliminar, pueden leerlo, el artículo 3 pueden leerlo, y lo pueden leer en mi libro también que acaba de salir, que seguro está en las librerías, siempre haciendo publisher. El artículo 3 dice: los procesos constitucionales se sujetan al principio de dirección procesal y mediación, socialización, etcétera. Dice un montón de... Pero luego, a renglón seguido, dice: asimismo, las reglas procesales se adecúan a los fines de los procesos constitucionales. Las reglas procesales se adecúan a los procesos constitucionales. ¿Qué principio es ese? Elasticidad. Elasticidad. El Tribunal Constitucional, ¿no? Mauro Capelletti diría, ¿no?, la concretización del derecho constitucional. Lo que nosotros hacemos es concretizar el derecho constitucional y utilizamos el proceso para concretizar el derecho. O sea, ¿qué importa más? ¿El derecho o el proceso? El derecho, pero así no se entiende muchas veces. Por eso que la doctora Doris dice que es incomprendida. Porque muchas veces no se entiende. Porque claro, el juez penal sí tiene que respetar su proceso sí o sí, sí o sí. El juez civil también, pero el juez constitucional tiene que tener claro que tiene de por medio un derecho que tiene que administrar, y tiene un derecho que puede ser impostergable, que puede estar ligado a la vida. Yo tengo muchos ciudadanos a los que recibo y que al final me viene el hijo como sucesor procesal porque ya se murió, hay que hacer sucesor procesal. Yo no puedo derivar un habeas corpus porque se debe plantear un amparo. Tengo que valorar si es que el plazo prescriptorio no atenta el derecho fundamental y dejo en indefensión a una persona. Tengo que establecer una sentencia interpretativa para poder garantizar y optimizar un derecho fundamental. Este código actual yo creo que es bastante importante pese a toda la crítica. Al juez le obliga a admitirle la demanda. Lo que han hecho los jueces en los últimos años es declarar improcedente toda demanda. Improcedente. ¿Cómo vas a declarar improcedente un habeas corpus? Si el habeas corpus te están pidiendo libertad individual, ¿cómo vas a declarar improcedente? Al menos lo admites pues para saber de qué trata, ¿no? Al menos lo admites, ¿no? Porque hay alguien que te está pidiendo, oiga, ¿sabe qué? Mi libertad. Pero aquí hay jueces que rechazan improcedente. El nuevo código dice, no, me admites, corres traslado al agresor y ahí resuelves. Ya con eso resuelves. Pero al menos hasta el agresor ahora sabe por qué se le está afectando su libertad individual. Y así el resto de derechos. Entonces creo que ese es el reto fundamental. Y esa es la tarea fundamental que creo que en esta perspectiva de no quedarnos en el debate romántico o histórico de qué es primero, si la Constitución o la reforma o retornar, etcétera. Empecemos a visionar los derechos desde un punto de vista materializable, eficaz, que podamos plasmarlos. Y creo que esa es una tarea que nos permite, al menos la Constitución, porque nos otorga funciones a los órganos constitucionales, por ejemplo, el poder que tiene la magistrada Doris Cajincho con el artículo 138, por ejemplo. Si es que realmente los maquinistas de poder los empleamos correctamente, creo que vamos a empezar a materializar un Estado constitucional. Así que yo sí tengo esperanzas, tengo una lectura esperanzadora. Y como digo, y ahí muchísimo tiene que ver estos diálogos, que la ciudadanía sienta que los maquinistas estamos al lado de ellos y que de alguna forma también aspiren a llegar a ser maquinistas, también aspiren a tomar esa cuota de función que va a ser importante para plasmar y poder afincar un modelo realmente donde prime los derechos y la democracia, que creo que es el fundamento esencial de nuestro modelo constitucional, más allá de los debates pasionales sobre temas políticos que realmente en este momento escapan en una función, en una perspectiva positiva. Muchas gracias.
Las reflexiones finales del magistrado Gustavo Gutiérrez han sido fundamentales. Podríamos resumirla y con ello concluimos en que los procesos constitucionales garantizan los derechos fundamentales. Los procesos constitucionales garantizan la democracia. Pero las reglas procesales se tienen que adecuar a los fines del proceso. Y los fines del proceso, como bien conocemos, es simplemente restituir al estado anterior de la vulneración de los derechos fundamentales del ser humano. Muchísimas gracias a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales por haber encontrado un espacio de tiempo en sus agendas y habernos honrado con su presencia en esta noche en Huancayo, la incontrastable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. En las palabras de agradecimiento, doctor Luis Alberto Poma Lagos, decano de la Facultad de Derecho, por favor, doctor. En su calidad de autoridad de la Facultad de Derecho, lo vamos a invitar, unas palabras de agradecimiento para finalizar. Sí, acá, doctor. Señor rector de la Universidad Peruana de los Andes, doctor Freddy Gutiérrez Martínez, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Tobías Molina Vallejo, decano del Colegio de Abogados de Junín, doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Tribunal Constitucional, doctora Doris Cajincho, docente de nuestra alma mater, la Universidad Peruana de los Andes, y magistrado del Poder Judicial de Junín. Tengan todos ustedes muy buenas noches una vez más. Público asistente, de igual forma, saludarlos muy cordialmente por el interés que denotan esta noche haciendo vida académica en estos claustros universitarios. En verdad, para la Facultad de Derecho es un altísimo honor tener a un tribuno del Tribunal Constitucional que pueda volcar sus experiencias en el arte de poder administrar justicia constitucional. Nos sentimos honrados con la presencia de tan dignas personas que el día de hoy han tocado temas muy importantes y muy sensibles en este conversatorio, en esta incontrastable ciudad de Huancayo. Tengan ustedes por seguro que la Universidad Peruana de los Andes, la Facultad de Derecho, estará siempre presta a poder brindar los espacios de carácter académico para poder siempre continuar con esta mística de poder conversar, de poder dialogar. Y qué mejor cuando el control de la constitucionalidad se viene a hacer y se realiza recogiendo experiencias precisamente en estos niveles. El auditorio, que son los señores estudiantes, son los operadores del derecho que todos los días, al igual que los magistrados, al igual que los fiscales, al igual que el tribunal, se encuentran constantemente en aprendizaje, en estudio de la normatividad. ¿Y por qué no encontrar aquí inquietudes? ¿Por qué no reconocer que esta es la cantera que realmente puede dar el inicio de grandes transformaciones en el orden constitucional? Por ello, expreso mi agradecimiento porque se viene a sensibilizar precisamente a la comunidad académica de Huancayo. No digo solamente a la Facultad de Derecho, sino de Huancayo y otras universidades. Y más aún, si la transmisión es a través de las redes sociales, entiendo yo de que se está compartiendo esta inquietud académica. No quiero terminar expresando el agradecimiento solamente de una manera tan fría, sino tal vez también comprometerlos a su persona y al doctor Alex Ulloa Ibáñez como director, de que sigamos trabajando porque se pueda incidir mucho más
a través de convenios estratégicos e institucionales, en la que podamos hacer más eventos académicos de esta naturaleza, en la que definitivamente el beneficiado va a ser la nacionalidad peruana, los señores estudiantes ávidos de poder germinar esa semilla de poder administrar justicia como un valor axiológico, que es la aspiración máxima a la que todos tenemos. En ese sentido, como decano de la Facultad de Derecho, propongo públicamente a tan dignísimos magistrados a que puedan entender esa justa necesidad de poder entablar convenios institucionales, y tenga usted la plena seguridad que nuestra máxima autoridad, encarnada en el señor rector, estará con la predisposición de poder llevar adelante estos convenios, como ya lo hemos hecho en Portugal y como lo vamos a hacer en Colombia para lo que es litigación oral. En ese sentido, una vez más, expreso el agradecimiento a los panelistas, expreso el agradecimiento a los señores docentes, expreso el agradecimiento al personal que lo acompaña, al digno magistrado, y expreso mi profundo y sincero agradecimiento a los señores estudiantes por conglomerarse el día de hoy, dejando de lado las clases, porque realmente merecía la atención inmediata ante una noble causa académica que el día de hoy hemos compartido todos nosotros. Muchísimas gracias y muy agradecidos. Doctor Poma, le entrega el emblema de la universidad como agradecimiento a los cuatro, al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, el emblema de la Universidad Peruana de los Andes, al doctor Alex Ulloa, es el emblema de la universidad por los 40 años, edición especial, doctor. Lo llevarán siempre en el corazón. También al doctor Tobías Molina, decano del Colegio de Abogados de Junín. Doctor, también a la doctora Doris Cajincho Yáñez. Bien. A ver, le pongo un fuerte voto de aplauso y a todos los invitados en esta oportunidad, organizado por la Universidad Peruana de los Andes y el Tribunal Constitucional. Señor rector, le invitamos a una fotito final, por favor. Y de esta manera ha culminado este conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, organizado por la Universidad Peruana de los Andes y el Tribunal Constitucional.